hoy nos vamos a sumergir en los dos grandes mapas que guían a los profesionales de la salud mental por todo el mundo. Hablamos de dos manuales que, intentan ponerle nombre y un poco de orden a la increíble complejidad de nuestra mente, el DSM y la CIE. Y es que al final todo empieza con una pregunta que es, fundamental. ¿Cómo le ponemos nombre a lo que sentimos? Parece sencillo, pero clasificar experiencias humanas, emociones, comportamientos, es un desafío enorme, de verdad. Pero claro, es un paso absolutamente necesario si queremos entender, tratar y, por supuesto, investigar la salud mental. Venga, pues vamos a meternos en faena. Porque, estos sistemas de clasificación no son solo un listado de trastornos y ya está. Son mucho más que eso. Son como la piedra angular para que los clínicos, la gente que investiga y los propios pacientes puedan hablar el mismo idioma. Pensemos por un momento, ¿qué pasaría sin un lenguaje común? Sería el caos, cada diagnóstico sería totalmente subjetivo, la investigación sería imposible de comparar entre un sitio y otro, y los tratamientos, no se podrían estandarizar. Es que sin una base no hay nada. Así que estos manuales lo que hacen es proporcionar justo eso, esa estructura que es sencillamente esencial. Y aquí los tenemos, los dos grandes protagonistas de esta historia. Por un lado tenemos el DSM, que viene de la Asociación Americana de Psiquiatría, la APA. Y por otro, la CIE, que es de la Organización Mundial de la Salud, la OMS. A simple vista podría parecer que buscan lo mismo, pero ojo, porque sus filosofías, sus enfoques y hasta su historia son bastante diferentes. Muy bien, pues vamos a empezar por el primero, el que quizás sea el más conocido, sobre todo en la cultura popular y la investigación. El estándar en Estados Unidos, el DSM. Para entender el DSM hay que entender su filosofía, que es clave. Y la palabra mágica aquí es ateórico. A partir de su tercera edición, el DSM decidió, por así decirlo, no casarse con nadie. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no se apoya en ninguna teoría concreta sobre por qué surgen los trastornos. Da igual que sea psicoanalítica, social, la que sea, no. Su foco es mucho más práctico. Se limita a describir síntomas y signos que se pueden observar. Punto. Y hablando de cambios, vaya cambio el que llegó con el DSM-5. Fue uno de los más drásticos y, desde luego, de los más debatidos en la historia reciente del manual. Básicamente, se tiró por la borda una estructura súper compleja que llevaba décadas y décadas en uso. A ver, ¿cómo funcionaba antes? Pues los diagnósticos se organizaban en 5 ejes diferentes. Era como rellenar un formulario con 5 apartados: el trastorno principal, si había algún trastorno de personalidad, problemas médicos, factores de estrés, todo. El DSM-5 dijo, se acabó, y eliminó esa estructura fusionando los 3 primeros ejes en una sola lista. La idea, claro, era simplificarlo todo, hacerlo más ágil, pero al hacerlo también se perdió por el camino una parte importante del contexto de la persona. Entonces, ¿cómo se llega a un diagnóstico con este sistema? Pues el punto clave es que funciona casi como una checklist, un listado. Por ejemplo, para diagnosticar una depresión, el manual te da una lista de, pongamos, 9 síntomas, y para recibir el diagnóstico hay que cumplir un mínimo, digamos, 5 de esos 9. Esto es interesante, porque permite cierta flexibilidad, claro, pero también lleva a una situación curiosa. 2 personas pueden tener la misma etiqueta, el mismo diagnóstico, pero presentar síntomas completamente diferentes. Y que nadie piense que estos manuales son de piedra, ¿eh? Para nada. Son documentos vivos. Una prueba es la última actualización, el DSM-5-TR de 2022, que añadió un diagnóstico nuevo, el trastorno de duelo prolongado. Con esto se reconoce de manera formal que a veces el duelo va más allá y se convierte en un problema clínico que necesita una atención muy específica. Vale, dejamos por un momento el DSM y cruzamos el charco, por así decirlo. Vamos a hablar de su contraparte global, la CIE. Y lo primero que hay que saber es que esto no es solo un manual de salud mental, no, es algo muchísimo más grande. A ver, la CIE es literalmente el estándar mundial para registrar cualquier enfermedad o causa de muerte, desde una gripe hasta un infarto. El capítulo de trastornos mentales es solo una pequeña parte de un sistema gigantesco. Su misión no es otra que la salud pública a nivel global, por eso es multidisciplinar. Y con la última versión, la CIE 11, ha dado un salto de gigante al mundo digital, para que sea más fácil de usar, más accesible y mucho más detallada. Además, hay algo muy importante. La OMS siempre insiste en que la CIE se use junto a otra herramienta, la CIF, que se centra en medir el funcionamiento y la discapacidad. Y esto es fundamental porque cambia el foco. La prioridad ya no es solo poner una etiqueta, la prioridad es entender cómo esa condición afecta a la vida real de la persona, a su día a día, a su capacidad para trabajar, para relacionarse, al final a lo que de verdad importa. Y llegamos a una diferencia que no es filosófica, sino de bolsillo.
pero que lo dice todo. Es muy simple. Mientras que el DSM es un producto comercial, un libro que hay que comprar y que no es barato, la CIE es un bien público, totalmente gratuito. La OMS la pone a disposición de todo el mundo en Internet para que cualquier profesional, esté donde esté, pueda acceder a ella. Así de simple y así de importante. Bueno, ya conocemos a los dos contendientes, así que ahora, ¿qué tal si los ponemos cara a cara? Vamos a ver sus diferencias clave, pero de un solo vistazo. Venga, un resumen rápido. Por un lado, el DSM. Origen en una asociación profesional de Estados Unidos. Su alcance, solo trastornos mentales. Accesibilidad, es un producto comercial, de pago. Y su uso principal, Estados Unidos y su área de influencia. Ahora, la CIE. Origen, la Organización Mundial de la Salud, o sea, salud pública global. Alcance, todas las enfermedades. Accesibilidad es un bien público, gratis para todo el mundo. Y su uso es el estándar global, sobre todo aquí en Europa. Pero claro, no todo es tan bonito. Ningún sistema es perfecto y estos dos no son una excepción. Para tener una visión completa de verdad, es fundamental que hablemos de las fisuras, de los debates y las críticas que siempre han rodeado a estos manuales. Y aquí entramos en el corazón del debate científico. Hay dos conceptos clave, fiabilidad y validez. Fiabilidad es muy simple, que dos médicos diferentes, viendo al mismo paciente, lleguen al mismo diagnóstico, que haya consistencia. Y el DSM ha apostado todo a esta carta. Pero luego está la validez, que se pregunta algo mucho más profundo. Vale, tenemos esta etiqueta, pero ¿refleja de verdad una realidad? ¿Nos sirve para predecir qué tratamiento va a funcionar? La gran crítica es esa, que en esa obsesión por la fiabilidad se ha podido perder de vista la validez. Y esto nos lleva a una pregunta que da un poco de vértigo. ¿Estamos medicalizando la normalidad? Es una cuestión muy seria. Si se bajan los listones para ciertos diagnósticos, se corre el riesgo de acabar convirtiendo experiencias humanas completamente normales, como un duelo muy intenso o ser una persona muy tímida, en trastornos mentales. La pregunta del millón es, ¿dónde exactamente se dibuja esa línea entre una reacción normal y una patología? Y luego está este dato que es, como mínimo, controvertido. Está documentado que una grandísima mayoría de los expertos que formaron parte del panel que desarrolló el DSM-5 tenían algún tipo de vínculo financiero con la industria farmacéutica. Este hecho, que es un hecho, inevitablemente levanta sospechas y plantea preguntas muy serias sobre la posible influencia que esto haya podido tener en las decisiones del manual. Toda esta insatisfacción con los modelos actuales lógicamente ha hecho que mucha gente empiece a buscar otras formas de entender la salud mental. Así que echemos un vistazo a lo que podría venir, hacia dónde se está moviendo el futuro del diagnóstico. Ya están sobre la mesa algunas propuestas muy interesantes. Por un lado, están los llamados RDoC, que intentan cambiar las reglas del juego. En lugar de mirar listas de síntomas, se centran en la base, en la neurobiología, en cómo funcionan los circuitos cerebrales. Y por otro lado está el enfoque transdiagnóstico, que se fija en procesos como la rumiación o la evitación, que son comunes a muchos trastornos. La idea es tratar esos procesos de base en lugar de las etiquetas separadas. Y cerramos con una reflexión final, una idea para quedarse pensando. Porque estos manuales no son solo libros para profesionales, van mucho más allá. Moldean cómo la sociedad entera entiende el sufrimiento, moldean cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo vemos a los demás. Al final, la forma en que nombramos las cosas acaba definiendo nuestra realidad. Y la pregunta que queda en el aire es, si las etiquetas cambian, ¿cambia también nuestra forma de entendernos?